Está con nosotros a esta hora de la noche el exministro de la Presidencia y exministro de Defensa, don Carlos. Buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo recibe la decisión de la justicia en Cochabamba? Presentó usted una acción de libertad y le han concedido la tutela dentro de este caso. Buenas noches, Junior. Un saludo a usted, a su importante audiencia y a todo el país. Es un hecho importante en el marco de lo que es la recuperación de la verdad histórica. Se trata de poner a la vista de los bolivianos, muchos de los cuales no recuerdan o no vivían el año 2003. La juventud en general no conoce esta etapa de la historia, solo conoce la narrativa que el régimen ha transmitido. El 17 de octubre del 2003 se produjo un golpe de Estado. Se forzó al presidente constitucional a renunciar y a las pocas horas de que eso sucedió, Carlos Mesa, Evo Morales, Felipe Quispe y la gente que había triunfado en ese proceso subversivo se reunieron en el Alto de la Paz y formularon lo que llamaron la Agenda de Octubre, que es un documento que la prensa debería volver a poner sobre el tapete. Ese documento, la Agenda de Octubre, es la guía de lo que harían después con el país para llevarnos a la situación de crisis que hoy día vive Bolivia. El primer punto era constituyente, el segundo punto era nacionalización de hidrocarburos, el tercer punto era libre producción de coca, el cuarto punto era la persecución a los políticos derrocados y había otros puntos. Con el primer punto falsificaron una ley de necesidad del año 2004, hicieron una constituyente, volvieron a falsificar otra ley para que sea el Congreso Ordinario el que formule el contenido de una constitución que ahora llaman del Estado Plurinacional, que en verdad fue redactada por abogados españoles pagados por Cuba y Venezuela, y destrozaron la República e impusieron el Estado Plurinacional. En el segundo punto, nacionalizaron, entre comillas, los hidrocarburos, no nacionalizaron nada, cambiaron los contratos de explotación, liquidaron los contratos de exploración y dejaron a Bolivia sin gas. Mataron la gallina de los huevos de oro y se la comieron. Bolivia era el primer país productor de gas en la región y hoy día no tiene gas. En el tercer punto, liquidaron la ley 1008, produjeron una ley de la coca y hoy día Bolivia es un narcoestado. Y en el cuarto punto, llevaron adelante un proceso de acusación contra los políticos, contra los miembros del gobierno derrocado, el presidente Sánchez Lozada, los miembros del gabinete y los miembros del alto mando militar, pero a los 14 días del golpe de Estado, Carlos Mesa firmó un decreto de amnistía, con el cual perdonaba a todos los agresores de los hechos que se produjeron en septiembre y octubre, a los que bloquearon, a los que asaltaron, a los que mataron, a los que dieron el golpe de Estado. Entonces, abrió el camino para que solamente la gente del gobierno que había defendido el Estado de Derecho sea procesada. Ese proceso es un proceso que viola la igualdad jurídica, que viola la integridad de lo que es la investigación, que viola el debido proceso legal, que viola la presunción de inocencia, que viola un conjunto de derechos humanos que nunca pudieron ser defendidos porque se volvió el tema de lo que llamaron la guerra del gas, una narrativa impuesta por el gobierno, por Carlos Mesa, por cuya traición se produjo el golpe de Estado, y después por Evo Morales, para instalarse en el poder y para destrozar el sistema político democrático de Bolivia. Para eso satanizaron a los derrocados y no nos dieron lugar a ninguna defensa. Como esto se produjo en el marco de un proceso regional, porque el gobierno del presidente Sánchez Lozada no fue el primer derrocado de la región. El siglo XXI empieza con el derrocamiento de Yamil Mahuad, que a los 12 días de dolarizar el Ecuador lo derrocan. El segundo presidente derrocado es el presidente de la Argentina. El tercer presidente derrocado, Sánchez Lozada. Después vuelven a derrocar a Gutiérrez en el Ecuador. Después derrocan en la OEA al secretario general, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez. Y en ese proceso
hay un crecimiento de lo que es la expansión de la dictadura de Cuba y Venezuela, de la cual Evo Morales se agarra, llega al poder y se convierte en un satélite de ese proyecto. Pero las cosas cambian. El año 2025 ha cambiado la geopolítica y esto se empieza a revertir, y los narcoestados y los regímenes delictivos y los regímenes de narcoterrorismo empiezan a caer. La operación más importante es la del 3 de enero de este año, con el apresamiento de Nicolás Maduro, que ahora está sometido a la justicia, y eso produce una situación de cambio en toda la región. Esa situación de cambio también se ha producido en Bolivia. El MAS ha perdido el gobierno, aunque no ha perdido el poder. Rodrigo Paz tiene el gobierno, y eso genera una apertura para que podamos reclamar derechos que antes hubieran sido inadmisibles. Y una sala constitucional de Cochabamba ha admitido que en este proceso se ha violado la igualdad jurídica, se ha violado el debido proceso legal, se ha violado la investigación integral, se ha violado la naturaleza del juez natural, y se han violado por lo menos una media docena de derechos humanos y ha anulado la causa. Ahora, ¿qué quiere decir la nulidad de la causa? ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque queremos luchar contra la impunidad, porque los responsables de que Bolivia esté como está hoy día, con crisis económica, en la que no hay diésel, no hay gasolina, no hay gas, no hay dólares, las reservas de oro se han perdido, Bolivia no tiene recursos naturales, Bolivia es un narcoestado, los sicarios campean por todas partes, hay inseguridad jurídica. Eso empezó el 17 de octubre del 2003 y los responsables están impunes. Se trata de reabrir la investigación para que todos los agresores del Estado de Derecho y quienes defendimos el Estado de Derecho el año 2003 podamos contarle y darle al país la verdad en un proceso de investigación idóneo. Se trata en verdad de un mecanismo para romper la impunidad impuesta por el Decreto Supremo de amnistía que firmó Carlos Mesa, porque amnistía es perdón del delincuente. La sola amnistía es un hecho de confesión de que se está perdonando a la gente que delinquió, y hay, ustedes lo han visto en el curso de los últimos 20 años, casi 23 años, hay gente que ha hecho de este tema de octubre del 2003, de este tema llamado la guerra del gas, una forma de vida, una profesión. Han usado eso para tomar cargos públicos, han sido subsecretarios, ministros, embajadores, se han convertido en acusadores, en víctimas, en testigos, y eso ahora cambia. Cambia porque tiene que venir una investigación integral que comprenda a todos y que le muestre al país la verdad de la historia. Don Carlos, cuando usted dice buscamos reabrir la investigación y que todos sean investigados, ¿allí incluye a Evo Morales y a Carlos Mesa? Empieza con Carlos Mesa, porque si Carlos Mesa no hubiera traicionado al presidente Sánchez Lozada, el gobierno nunca hubiera caído. Y Bolivia no hubiera sido sometida a esta tragedia que lleva casi 23 años, en la que le han liquidado primero la Constitución, la democracia, la libertad, los recursos naturales, han acabado con el gas, han acabado con todos los ahorros de la democracia desde 1982-1985. Han sobreendeudado al país, han generado desarrollismo, han convertido a Bolivia en narcoestado y en satélite de Cuba, Venezuela, de Irán, y nos han llevado a la situación en la que estamos. Carlos Mesa es el gran responsable por la traición al presidente Sánchez Lozada, porque el golpe se consuma en el momento en que hay una opción de sucesión. Cuando Carlos Mesa utiliza esa frase que va a dar un paso al costado, es el acto de traición, porque se había coludido con los golpistas. Y ese no era un golpe local, era un golpe transnacional que estaba operado por Cuba y Venezuela. La embajada de Cuba en La Paz era el centro de la conspiración y el centro del ataque armado. Además participaban los gobiernos de Kirchner de la Argentina, de Toledo desde el Perú y de Lula desde el Brasil. La frontera entre Perú y Bolivia, que es una frontera muy permeable, ha sido objeto de agresión por grupos armados disfrazados de paisanos que pertenecían al MRTA, a Sendero Luminoso y a propios grupos armados del Perú que han atacado a Bolivia. Esa ha sido una agresión directa. Y en esa dinámica hay muchísimas cosas que esclarecer. Se ha juzgado a los militares bolivianos, a los mandos del 2003,
y se los ha condenado injustamente cuando se los debió haber condecorado por defender la patria y por llevar adelante un proceso de sostenimiento de la democracia. Todo eso hay que aclarar. El gran responsable es Carlos Mesa, y detrás de Mesa viene Evo Morales, que tenía la gran oportunidad de hacer crecer su popularidad y representar un sector popular del país, y terminó alineado y alienado al socialismo del siglo XXI, al transnacional de Cuba y Venezuela, permitiendo la intervención de Bolivia y convirtiendo a Bolivia en narcoestado. Evo Morales pudo haber sido un líder democrático y escogió traicionar a la patria y convertirla en lo que es hoy día, generando una fuente de corrupción extraordinaria que ha liquidado todas las reservas del país y que hoy día están consumiendo la última reserva que le queda al país, que es la reserva de los fondos de pensiones, que son los recursos de los jubilados bolivianos y de los trabajadores activos bolivianos, que eran fondos de pensiones de capitalización individual y que el gobierno de Morales ha convertido en fondos de una bolsa conjunta, y después ha generado la famosa empresa esta estatal para administrar los fondos de pensiones, que tenía 27.000 millones de dólares al empezar y hoy día le quedan menos de 7.000. ¿Por qué? Porque los presta al Estado para que pague sueldos y para que hagan obras. El propio Evo lo ha confesado. Entonces, Bolivia está en un estado de agotamiento que va camino a la miseria de Cuba y de Venezuela. Le doy un dato que ustedes pueden verificar. El año 2003, cuando se produce el golpe de Estado, Bolivia tenía un porcentaje de alrededor del 20% de pobreza, y la pobreza estaba bajando. Hoy día tiene más del 62% de pobreza, y la mitad de esa pobreza es miseria. O sea, miseria quiere decir la gente que disputa todos los días la posibilidad de comer. A ese punto nos han llevado, y eso se está agravando porque no hay condiciones para que mejore. ¿Cómo se siente usted? Estamos dele retorno, por favor. ¿Cómo se siente usted, don Carlos? Estamos a 2026. Usted se fue octubre de 2003. Son 26 años. La justicia ha anulado cualquier orden de aprehensión en contra suya, en contra de Mirta Quevedo. ¿Ha pensado en volver al país ahora que el MAS no está? Hay que trabajar para que Bolivia retorne a las condiciones republicanas, a la república. Hay que reinstalar la constitución que está hoy día cautiva y que está suplantada por una constitución que es nula de pleno derecho. Le quiero recordar que lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional nace con la falsificación de la Ley de Reforma Constitucional del año 2004 que hace precisamente Carlos Mesa con Evo Morales, donde a la Constitución de la República, que prohíbe expresamente la reforma total y que solamente establece un mecanismo con procedimiento específico de reforma parcial, le ponen la constituyente. Cuando Evo Morales llega a la presidencia, pone en marcha la constituyente. Eso no le funciona, empieza con la masacre de Sucre, traslada a la constituyente a un cuartel de Oruro. Esa constituyente manda un proyecto de constitución que no tenía ni Estado plurinacional ni reelección inmediata. Entonces hace un acuerdo con Jorge Quiroga y Samuel Doria Medina y falsifican otra ley en el Congreso donde se atribuyen los derechos del pueblo y dicen que es el Congreso ordinario el que va a cambiar el texto. Y quienes lo cambian en verdad son dos abogados españoles pagados por Cuba y Venezuela, con dos abogados bolivianos, uno de Jorge Quiroga y el otro de Samuel Doria Medina. Y esa ley, esa constitución, ese texto es impuesto con masacres, dos masacres en Cochabamba, la masacre del Porvenir, donde toman preso a Leopoldo Fernández y lo meten 12 años a la cárcel o más. La masacre del Hotel Las Américas, que está certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como de responsabilidad de Evo Morales y su gobierno. Y con esas masacres le imponen al país una constitución que cuando la aprueban hacen desaparecer de un plumazo la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Corte Nacional Electoral, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General, y los reemplazan por un mecanismo que
a todo le agregan plurinacional, que son los operadores de Evo Morales, que es lo que hoy día rige. Entonces hay que declarar la nulidad de esa constitución, volver a la república y devolverle al país las condiciones de democracia, los elementos esenciales. Hoy día tenemos una gravísima crisis y nadie va a arreglar la crisis atendiendo los síntomas. No hay manera de mejorar la economía en Bolivia si no se vuelve a una constitución que permita la inversión externa, que devuelva y respete la irretroactividad de la ley, que devuelva el sufragio y el voto universal que en Bolivia ya no existe, y un largo etcétera. Entonces yo voy a volver a Bolivia recuperando, y en el momento en que tengamos república. En este momento Bolivia no tiene ninguna garantía. Acabamos de ganar un proceso que va en revisión al Tribunal Constitucional Plurinacional, que es una tecla, que es un órgano del sistema dictatorial montado por el socialismo del siglo XXI en Bolivia. Ese Tribunal Constitucional puede hacer dos cosas: puede confirmar o mejorar las resoluciones respetando los derechos humanos, o puede cambiarlos siguiendo los dictados del sistema dictatorial, en cuyo caso yo tengo abierta la jurisdicción internacional, porque ya estarían agotadas todas las instancias nacionales, y voy a demandar a los jueces de Bolivia, a esos miembros del Tribunal Constitucional, si prevarican, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como reos violadores de los derechos humanos en Bolivia, que es lo que corresponde hacer. Don Carlos, usted ha dicho algo que ha sucedido en el país. El boliviano se hastió, se cansó de los 20 años de corrupción, de narcotráfico, de abusos. Pero decidió decirle basta al MAS y eligió a Rodrigo Paz como el presidente, como una alternativa, como una opción diferente a la izquierda y como una opción diferente al MAS. ¿Cómo la ve la cuestión? Porque Rodrigo Paz está haciendo todo, pero absolutamente todo lo está haciendo mal, y le está faltando el camino para que, no sé si el MAS, pero por lo menos la izquierda o el sector popular vuelva nuevamente al poder. No hay dólares, no hay combustible, hay corrupción, hay narcotráfico. Hay un asesor que ha tratado de victimar a una persona que denunció hechos irregulares. ¿Cómo ve el gobierno de Rodrigo Paz? Porque parece que este paso, primero, no llega a los 5 años, y segundo, va a hacer todo para que la gente diga que vuelvan los que habían cuando había, porque ahora sucede que no hay nada, o porque no hay plata, o porque no saben administrar, o porque definitivamente se están ocupando de otras cosas. La gran disyuntiva del presidente Rodrigo Paz cuando llegó al poder hace un poco más o menos 9 meses era o el cambio o el continuismo. ¿Qué quiere decir el cambio? El cambio quiere decir salir del sistema del narcoestado plurinacional, del sistema de impunidad, del sistema de corrupción, y hacer por lo menos 3 cosas: cambiar las leyes de ese sistema narco plurinacional, no permitir impunidad y sacar al crimen organizado de la política. No ha hecho nada de eso. La otra opción es el continuismo, y en el tema del continuismo ya tenemos la tremenda y triste experiencia del 2019 con la señora Áñez. Entonces, después de estos meses de gobierno, parece que el presidente Paz va por el camino de la continuidad, del continuismo, que es además un continuismo agravado por el hecho de que él ha tomado el gobierno pero no ha tomado el poder. ¿Qué es el poder en Bolivia? El poder es la estructura jurídico, política, institucional que fue cambiada el año 2009 por Evo Morales. Se inventó un país. Dijo, ahora es el Estado plurinacional, la República de Bolivia ha muerto. Esta es la ley número 1, este es el decreto supremo número 1. La Corte Suprema de Justicia ahora se llama Corte Suprema Plurinacional o Tribunal Supremo Plurinacional, y cambió a todos, echó a la gente que tenía mandato constitucional vigente, hizo lo mismo con el Tribunal Constitucional, le aumentó plurinacional en vez de república y los votó, y puso su gente, le cambió la Corte Nacional Electoral y la volvió poder, hizo lo mismo con la Fiscalía, con el Consejo de la Judicatura, armó su país, armó un país
del socialismo del siglo XXI en el modelo de Cuba y Venezuela, siguiendo los dictados y siguiendo además las imposiciones de Cuba y Venezuela. Y ese sistema es un sistema que está hecho para delinquir y para tener impunidad. Y le sirve igual a Evo Morales que al gobierno que llegue. Y le está pasando eso a Rodrigo Paz. Estos escándalos que aparecen ahora no serían posibles en democracia, porque si usted en democracia nombra un asesor presidencial, ese asesor presidencial tiene un cargo, tiene una competencia, tiene un salario y tiene una responsabilidad. Y además una competencia que está limitada por las leyes, como por ejemplo la ley de ministerios del Poder Ejecutivo, que hace prevalecer el poder o las competencias del gabinete sobre la de cualquier asesor. Todos los presidentes en democracia han tenido asesores, pero solamente en el sistema dictatorial, con Evo Morales, con Arce Catacora y con los presidentes que vengan, vamos a ver este tipo de excesos, porque el sistema está creado para permitir la delincuencia y para darle a esa delincuencia impunidad. Y Rodrigo Paz está sufriendo las consecuencias de no cambiar. Don Carlos, pero el país, el ciudadano, el boliviano, la mayoría le dio la potestad, el mandato y los votos para que Rodrigo Paz haga lo que haya tenido que hacer para cambiar y no continuar con el modelo del MAS. No lo ha hecho. Le dio el mandato del cambio, que no está escuchando, lamentablemente. Yo he insistido, y usted me ha entrevistado varias veces, y he escrito, y he dado conferencias, y he dado opiniones, en sentido de que la crisis no se arregla atendiendo los síntomas, hay que atender la causa. Y la causa se llama el narcoestado pluri, la causa se llama la impunidad, la causa se llama más de 20 años de destrozo de la institucionalidad y de la sociedad boliviana, a la que han llevado en el modelo de Cuba y Venezuela una confrontación. Nos han vuelto racistas, nos han confrontado entre regiones, los cambas contra los collas, el oriente contra el occidente, han confrontado las generaciones, han confrontado inclusive las posiciones sociales. Bolivia hoy día es un país confrontado, han tratado de destrozar la nación boliviana diciendo que Bolivia tiene 36 naciones. Bolivia no es un país plurinacional, Bolivia es un país pluricultural. Nosotros tenemos la riqueza de una pluralidad de culturas, quechua, aymara, guaraní, tupí, bayuna, la que usted quiera, pero esas no son naciones, la nación es una, la nación boliviana que está fundada en la unidad, en la diversidad, y han querido romper todo eso, y eso es lo que hay que reconstruir, eso es lo que hay que reponer. Está a tiempo, Rodrigo Paz, porque fíjese usted, el MAS ha podido hacer mucho y ha tratado y ha buscado Evo Morales de sucumbir, digamos, o de desestabilizar al poder. Pero sucede que surge un hecho que ya no se puede endosar al MAS y tiene que ver con un asesor extranjero que provoca además que su expareja, a quien trataron de matarla, salga y denuncie actos y hechos de corrupción del gobierno que involucran al círculo más cercano del presidente, y el presidente, lejos de pedir, lejos de exigir, ha guardado silencio. Han pasado 7 días y el presidente parece que se ha vuelto mudo, ¿no? Dice, ¿qué debe hacer Rodrigo Paz? Está a tiempo de corregir, porque aquí la gente está cansada, ¿no? Hay colas para todo, no hay dólares, la cosa está peor y el presidente no dice nada. Y en medio de todo eso surge este escándalo donde involucran a las esferas más cercanas al presidente en actos de corrupción, hacen allanamientos, se encuentran dólares, se encuentran bolivianos, se encuentran granjas de bot, y ya usted entenderá cómo estará la gente aquí en Bolivia, ¿no? Indignada, porque para mejor estamos yendo para peor. Y en ese sentido, yo creo que el presidente Rodrigo Paz tiene una sola alternativa: restituir la República, la Constitución de la República, el Estado de Derecho, y tratar de formar un gobierno de unidad nacional con amplia transparencia. Él tiene la gran ventaja del cambio geopolítico internacional, que lo ha sostenido en el gobierno, en el intento de golpe que le han perpetrado hace unos meses. Pero eso no va a ser eterno, porque además de tener un mandato, hay que tener buen gobierno. O sea, lo que los pueblos están demandando después de las dictaduras del socialismo del siglo XXI son buenos gobiernos.
Lo que los pueblos están demandando en las Américas después de los gobiernos paradictatoriales del socialismo del siglo XXI son buenos gobiernos. Y le voy a poner ejemplos. Usted tiene hoy día un cambio en Colombia, con un presidente que da expectativa después de un Petro que fue un presidente sostenedor del narcotráfico y un gobierno paradictatorial servil a Cuba y Venezuela. Usted tiene un presidente en el Ecuador que es Noboa, después de un proceso en el que el presidente Lenín Moreno rompió la dictadura de Correa, de la que él formó antes parte, y le dejó el gobierno a un presidente electo como Lasso, que no lo hizo bien, le vino la muerte cruzada, le acortaron el periodo, iba a ganar la elección Fernando Villavicencio y lo mataron, asesinaron al candidato que ganaba. Y ahí apareció Noboa. Y Noboa está llevando adelante el desmontaje del narcoestado que dejó Correa y lo está haciendo en alianza con las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y con los Estados Unidos. Usted tiene el cambio que ahora se produce en el Perú con la señora Fujimori, con Keiko Fujimori. Hay mucha expectativa y se espera que le vaya bien, recién está empezando. Usted tiene el cambio que se ha producido en Chile. Después de un gobierno paradictatorial como el de Boric, viene un gobierno serio que está haciendo cambios reales. Usted tiene el proceso en la Argentina. Después de un gobierno totalmente paradictatorial de Fernández Kirchner, aliado de Evo Morales y agresor de la soberanía boliviana, viene Milei, está haciendo una política macroeconómica buena, pero parece que tiene problemas internos. Y en Bolivia lo que tenemos son problemas y más problemas y no hay una buena imagen en el exterior del proceso de cambio que se espera. Toda América Latina está cambiando, pero el que tiene más rezago en el proceso de cambio es el gobierno boliviano, que son puras declaraciones y está ya en el rumbo del continuismo en vez de estar en el rumbo del cambio. Declaraciones y corrupción, don Carlos, que le está sucumbiendo las estructuras. Mi última pregunta, antes de ir a la pausa. ¿Usted cree que el presidente debe meditar en cambiar a su gabinete? Porque sucede que se fue Lupo y nadie más. Siguen los mismos y parece que no logran empujar el carro o el carretón o el vehículo para pasar el río, ¿no? Miren, no se trata del gabinete. El gabinete representa simplemente el gobierno. Y Rodrigo Paz no tiene ni siquiera el gobierno completo. Tiene problemas en la policía, no sé cómo va la estructura de las Fuerzas Armadas, creo que mejor que la policía. No tiene control de todo el territorio nacional. Ahí está la Republiqueta de Evo Morales en el corazón de Bolivia, en la zona del trópico de Cochabamba, donde nadie entra, donde no hay autoridad, donde no hay soberanía. Entonces, lo que tiene que hacer Rodrigo Paz es tomar el poder. Y para tomar el poder, tiene que reponer la democracia y tiene que reponer la república. Si no hace eso, va a terminar siendo responsable de sus propios errores y de los pecados del pasado, porque la gente en unos meses más no se va a acordar de los crímenes de Evo Morales, se los va a atribuir todos al actual gobierno porque la gente se acuerda del sufrimiento actual, no del pasado. Don Carlos, le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Buenas noches, muy amable. Gracias, felicidades, señor, muy amable. Gracias.